Hola, soy Vicente Montes, director de la Fundación Rafael del Pino y siempre técnico comercial y economista del Estado. Me incorporé a la oposición en el año 1992, en aquellos emocionantes años, pero también complejos años en los que vivíamos grandes efemérides como las Olimpiadas, la Expo Universal, pero también empezaba a aparecer los síntomas de una crisis que veríamos llegar muy pronto a nuestro país. Fue un momento muy interesante en el aterrizaje como técnico comercial en la administración y la verdad es que a partir de ese momento vi que, por una parte, encontraría un espacio relevante en el que poder aportar todo mi conocimiento a contribuir a mejorar la posición en el ámbito de la administración económica y comercial de nuestro país, como también en muchos otros ámbitos, como veremos a lo largo de la entrevista. La verdad es que a lo largo de mi vida he tenido el privilegio de poder vivir profesionalmente muy diversas etapas, ¿no? Esto se lo debo a mi pertenencia al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, sin duda, porque realmente hay muchas formas de contribuir al bien común y al interés general, ¿no? Quizás cuando uno se incorpora a la administración con esa vocación de servicio público, pues piensa solo en una de ellas, pero a lo largo de nuestra vida profesional uno se da cuenta de que hay muchas formas de contribuir. Por eso voy a tratar de resumir esa vida profesional en tres grandes etapas. La primera es mi llegada a mi primer destino, el Ministerio de Industria y Energía. Es el momento en el que me introduzco en el mundo de la microeconomía y tanto por el lado de la regulación industrial como también por el lado de la defensa de la competencia, ¿no? Allí ocupo dos puestos que van a permitirme ver desde distintas perspectivas lo que es el comportamiento microeconómico de los agentes en nuestro país, ¿no? En ese primer destino que tengo en el Ministerio de Industria, en el que paso por diferentes puestos, llego en un momento en el que coinciden tres elementos claves que permiten definir un momento complejo de transición, tanto en las políticas públicas como en la propia economía española, ¿no? Por un lado, tenemos todo ese fundamento de la política industrial basado en lógicas sectoriales, ¿no? En políticas sectoriales, ¿no? Que era lo que habían protagonizado la política industrial en el pasado, ¿no? Por otra parte, habíamos vivido un intenso proceso de reconversión industrial después de nuestra integración en la Unión Europea, principalmente, que se activa principalmente en ese periodo, al que se le une la idea de la reconstrucción de ese tejido, ¿no? Y de la reindustrialización de nuestro país, ¿no? Y por otra parte, es un momento en el que comienzan a desarrollarse políticas transversales, ¿no? Estamos en ciernes de lo que va a ser luego la tercera revolución industrial y por tanto van entrando estas políticas transversales centradas en la innovación, en el desarrollo tecnológico, que van a cambiar profundamente el Ministerio. Ese es el papel principal que tenemos los técnicos comerciales y economistas del Estado que llegamos al Ministerio de Industria en ese momento, ¿no? Ramón Guzmán en Energía y a mí me tocó el privilegio de hacerlo en Industria en aquel momento, ¿no? Porque precisamente aportábamos una visión diferente a la que aportaban los excelentes ingenieros del Ministerio de Industria, ¿no? Una visión transversal, ¿no? Esto nos permitió, pues, la verdad es que desarrollar iniciativas muy interesantes, ¿no? No me voy a extender mucho, pero de momento pues entrar a representar a España en el Comité de Industria, por ejemplo, en mi caso, y en el Grupo de Industria de la Comisión Europea, ¿no? Al mismo tiempo, también nos permitió contribuir al estudio profundo de los sectores industriales en España y vivir momentos interesantes en los que se trataban de perfilar nuevas estrategias, como he mencionado, de reindustrialización, en el que se hablaba de conceptos ahora absolutamente asumidos, pero que entonces eran tremendamente novedosos, ¿no? Después de este paso por el Ministerio de Industria y dentro de ese ámbito de la microeconomía, pues concursé al puesto de subdirector general del Tribunal de Defensa de la Competencia. Una visión diferente de toda esta problemática, ¿no? Pasé a tratar de contribuir a mejorar la competitividad de los mercados en España y en unas funciones muy concretas que fueron liderar el control de concentraciones en España desde el tribunal y también el impacto que las ayudas públicas estaban teniendo en nuestra economía. Como ven,
tuve la oportunidad de ver esas dos perspectivas, ¿no? No solamente lo que podríamos llamar fallos del mercado, sino también fallos de gobierno, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la competencia en los mercados y, por tanto, la competitividad a largo plazo de nuestra economía. Y la verdad es que, además de esta labor principal, pues también tuve el privilegio de poder sumergirme en las relaciones internacionales de la institución como representante en el Comité de Competencia de la OCDE y en otros espacios. Y era un momento, además, en el que determinados sectores se habían abierto a la competencia y todavía no habían llegado a un nivel de competitividad entre los actores suficiente. Era un momento en el que había que hacer un seguimiento muy cercano de esa transición desde situaciones no competitivas hacia la competencia efectiva, ¿no? Entonces ahí pude participar, por ejemplo, en informes muy interesantes, sectoriales, por ejemplo, el informe del libro, el informe en el ámbito energético, tabacos. Era una amalgama de sectores en los que había habido situaciones de oligopolios regulados, monopolios, que se abrían a la competencia y que fueron tremendamente enriquecedores y en los que quise poner todo mi esfuerzo para contribuir a su apertura, ¿no? Y a favorecer una economía española pues más dinámica y competitiva. Después de este desarrollo profesional en el ámbito de la microeconomía, surge la oportunidad que nos da el cuerpo de poder entender el mundo desde otros rincones del planeta, ¿no? Y decido dar un salto hacia un tema muy diferente del que había protagonizado mi vida profesional en estos años, que es la promoción comercial y el apoyo a las iniciativas empresariales españolas y al reforzamiento de la marca España a través de las oficinas económicas comerciales de España. Concurso en aquel momento quizás tenía también mucho interés en conocer determinados rincones del mundo que es un privilegio conocer, además como funcionario y trabajando para los intereses de nuestro país. Y entonces concursé a 3 oficinas muy complejas, Luanda, Ho Chi Minh y La Habana, y tuve la suerte de que me adjudicaran la oficina de Luanda, ¿no? Allí la verdad es que en ese momento Gutenberg, que vivía el mundo de transformación digital, disrupción, en el que se atisbaba toda esta revolución que he mencionado anteriormente, claro, llegar al corazón de África subsahariana, ¿no? La verdad es que es un aprendizaje enorme sobre la realidad que se da en otros rincones del mundo, ¿no? Y el privilegio de liderar la oficina de Luanda, que tenía una jurisdicción amplia, es en que tuvimos que cambiar, desafortunadamente, la jurisdicción de la oficina porque justo a los pocos días de llegar estalló otra fase más de la Guerra de los Grandes Lagos, lo que luego se llamó la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que ocurrió en el corazón de África en aquellos años, ¿no? Entonces hubo una reacción rápida del Ministerio que hizo que de pronto yo tuviera en mi jurisdicción países que no esperaba. Tenía Congo Democrático, tenía Sao Tomé y Príncipe y otros países, pero debido a cómo se había establecido el conflicto y quiénes eran los contendientes, no era razonable que los representantes de España estuvieran en los dos lados del conflicto. Entonces tuve la suerte de que pasó a mi jurisdicción Namibia y Zambia. Esto me permitió vivir una experiencia en 2 regiones de África sumamente distintas, ¿no? Pude volcar todo mi esfuerzo en la parte Congo Democrático, Angola, donde la labor del técnico comercial, del jefe de la oficina, era pues, recuperar la posición de nuestro país después de todos estos conflictos, desarrollar la reclamación de la deuda en el marco del Club de París y al mismo tiempo tratar de restaurar las relaciones institucionales y apoyar a las empresas en la llegada a estos mercados tremendamente complejos en los que sinceramente vi la importancia de alguien sobre el terreno que te acompaña en un espacio con tanta inseguridad jurídica, con tanta complejidad financiera y con tantos riesgos comerciales, ¿no? Entonces ahí vi un verdadero valor que lo tiene siempre, pero quizás acrecentado y muy cercano al beneficiario de la labor de las oficinas comerciales, ¿no? Pero al mismo tiempo otra región, una región como la que he mencionado, con Namibia, con Zambia, en la que nos encontrábamos con países muy jóvenes, en el caso de Namibia tremendamente joven, en el que no existían relaciones bilaterales de España con este país, ¿no? Entonces, eso también fue un privilegio, iniciar la estrategia económica y comercial de España allí,
que llevó al desarrollo de los primeros contactos institucionales que se materializaron en un viaje de sus majestades los reyes por primera vez a este país, que acompañado por supuesto de una enorme misión liderada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, fue una oportunidad de establecer esos vínculos institucionales que permitieron que luego pudiera impulsar, evidentemente con todos los excelentes equipos del Ministerio, el primer acuerdo financiero bilateral con Namibia, el primer acuerdo de promoción turística y sobre todo uno muy relevante, el primer acuerdo de protección recíproca de inversiones que firmamos con un país que en aquel momento tenía unas enormes inversiones españolas y que iniciaba una política de affirmative action que iba a llevar a un cambio de la seguridad de nuestras inversiones. España hubo años que fue el primer inversor del mundo en Namibia, ¿no? Con lo cual fueron acuerdos muy relevantes que fueron también para mí un gran aprendizaje personal, ¿no? Y de forma resumida, por no extenderme demasiado, pasaría, digamos, a la siguiente etapa. Hemos visto la etapa internacional, la etapa de la micro. De África subsahariana, pues, surge la oportunidad de dar otro paso y tengo la suerte de que confíen en mí en lo que yo considero la mayor multinacional española, que es el Instituto Español de Comercio Exterior, ¿no? Realmente una entidad con presencia en 100 países del mundo que tiene una estrategia de promoción y de apoyo a las empresas españolas en el exterior de enorme valor, ¿no? Entonces, esa adaptabilidad, versatilidad y conocimiento de los técnicos comerciales nos permite poder saltar de sitios tan distintos, ¿no? y seguir aportando valor, pues es algo que es un verdadero activo para nosotros y yo entiendo que para nuestro tejido empresarial, a medida que podemos aportar cada vez más experiencia y más conocimiento, ¿no? Entonces, allí, pues dirigiendo la división de consumo, pues cambié radicalmente de trabajo. Tuve la posibilidad de impulsar casi 400 acciones al año en multitud de sectores del ámbito de bienes de consumo, de bienes y servicios de consumo, en casi 100 países, ¿no? Por ejemplo, destaco solamente una iniciativa, ¿no? Fue una experiencia increíble montar la Expo Habitat de Moscú, que permitió a muchísimas empresas españolas, desde esa plataforma que han montado ICEX, asaltar los mercados del antiguo grupo de países del entorno soviético, ¿no? Que hasta entonces no habían tenido una penetración fuerte de los bienes de consumo de gamas medias y altas españoles, ¿no? Y paso a esa última fase, ¿no? Una última fase en la que después de esta etapa en el ICEX, pues surge la oportunidad de la excedencia, ¿no? Me plantean la posibilidad de trasladarme al sector filantrópico, a la Fundación Rafael del Pino, y la verdad es que después de conocerla en profundidad tomo la decisión de dar ese salto porque, como decía al principio, hay muchos espacios en los que se puede contribuir al interés general, no necesariamente en exclusiva dentro de la administración y quizás cuando surge la oportunidad a la vez clara, ¿no? La Fundación, que es donde me encuentro ahora como director de la misma, tengo la posibilidad de impulsar programas que permiten formarse al más alto nivel a los dirigentes españoles en multitud de ámbitos, ¿no? Además de fomentar el acceso al conocimiento, el debate público sobre cuestiones que tienen que ver con geopolítica, con economía, con muchos aspectos, la tecnología, la transformación que estamos viviendo en multitud de mercados, que en el fondo es lo que perfila ese escenario que enfrentan las empresas españolas en estos momentos en un mundo que no va a desglobalizarse, en mi opinión, sino que está pasando a una nueva fase en la globalización, ¿no? Entonces, la verdad es que el privilegio de poder haber conversado con más de 40 premios Nobel, ¿no? Y haber montado plataformas, entre ellas alguna con la propia Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, como es el Workshop International Economics que desarrollamos en Harvard, pues sí, permitió que colectivos de dirigentes que a lo mejor no encontraban ese espacio en el que articularse para reforzar sus capacidades y entender ese escenario transformador, pues pudieran hacerlo, ¿no? Eso me ha permitido pues, establecer vínculos similares al del Workshop International Economics que he mencionado, pues con el MIT, con la Universidad de Princeton, con la Universidad de Oxford, con la Universidad de
de Cambridge, ¿no? Donde dirigentes españoles acceden a esa frontera del conocimiento, ¿no? Y con un impacto que yo considero muy relevante, ¿no? Y también trabajar no solo para los dirigentes actuales, sino también para los dirigentes del futuro. Cada año, más de 12.000 jóvenes pasan por nuestros programas de liderazgo, emprendimiento e innovación. A eso sumamos, y no me voy a extender, pues nuestros programas de conferencias y encuentros que desarrollamos aquí, otros programas de formación, las becas de posgrado, etc. Un sinfín de iniciativas que impulsa la Fundación Rafael del Pino, que es una institución de excelencia que tengo el privilegio de dirigir. La alta dirección de la Administración Pública es una institución fundamental del Estado democrático de Derecho. Me apena ver muy a menudo que no le damos la importancia que tiene, no solo como un espacio neutral de apoyo a la ciudadanía y al ejercicio del gobierno, sino también como un contrapeso en algunas ocasiones de otros poderes, ¿no? Intentando favorecer que prevalezca siempre el imperio de la ley. El papel de los funcionarios es absolutamente fundamental, se ha estudiado mucho. A mí me gusta mucho recordar aquella definición de Max Weber que define a los funcionarios como líderes innovadores fieles al servicio público y a la virtud de la eficacia. Para mí eso es un funcionario, esos son los técnicos comerciales y economistas del Estado. Tenemos claro que la Constitución establece que los ciudadanos ponen sobre la mesa los juicios de valor con su voto, que se materializan en políticas públicas que son trasladadas por los políticos electos a la función pública profesional. Por tanto, es muy importante contar con una administración pública profesional y neutral que sea capaz de desarrollar estas iniciativas con total eficacia y ocupar ese papel que le corresponde de acuerdo con la Constitución española. Para ello es muy importante conseguir ese equilibrio ideal, ¿no? que se tiene que dar entre la política y lo que llamaríamos la burocracia, ¿no? Porque en el fondo la política pues, proporciona visión y legitimidad adicional al propio nombramiento funcionario por un sistema de mérito y capacidad, que es una condición absolutamente necesaria para que se mantenga esa neutralidad. Y la burocracia garantiza estabilidad y eficacia. La verdad es que ese es el equilibrio ideal que debe prevalecer, pero esto requiere un entorno de transparencia absoluta y también límites claros en el ejercicio del poder y comunicación efectiva entre las dos partes. Ese es el modelo idóneo que puede permitir que la gobernanza en España alcance las mayores cotas de eficacia, ¿no? La colonización del espacio de la administración pública profesional por parte de otros poderes va en contra, claramente, de estos objetivos. La verdad es que a lo largo de mi vida profesional también he tenido posibilidad de vivir otras iniciativas paralelas que me han aportado también mucho valor y que son importantes y que en parte están vinculadas a mi pertenencia al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Tuve el privilegio que me eligieran mis compañeros para presidir durante 7 años la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, en una época muy interesante en la que precisamente empezábamos a hablar de la importancia de sostener este pilar fundamental que es la administración pública profesional dentro del Estado democrático de Derecho. Entonces, en aquellos tiempos vimos cómo había que participar en el juego para poder defender estas ideas. Y fue el momento en el que se decidió la creación de FEDECA, la Federación de Asociaciones de Grupos A1, y que vivimos con mucha intensidad, ¿no? La verdad es que fue una batalla campal conseguir el derecho de sindicación de los funcionarios, participar en las primeras elecciones sindicales para estar en el mismo espacio defendiendo las ideas que nos parecen más coherentes y racionales y con un mayor impacto para nuestro país, ¿no? En suma, los cuerpos se articulan, como ven, en asociaciones que buscan reforzar todavía más el interés general y optimizar el valor que pueden aportar a la sociedad. Esas asociaciones y, por supuesto, a nivel agregado, la administración, la alta dirección de la administración pública, reitero, son absolutamente fundamentales y en las futuras reformas que tengan lugar debe tenerse muy en cuenta la importancia de que el funcionamiento eficaz de estas organizaciones no se vea afectado.
y llamó la atención especialmente sobre la necesidad de mantener a toda costa el acceso a la administración pública en condiciones de transparencia y por criterios de mérito y capacidad. Bien, la verdad es que he mencionado en varias ocasiones lo que ha significado para mí la pertenencia al cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado, ¿no? La verdad es que para mí significó materializar una vocación de servicio público que está en todos los compañeros y compañeras que pertenecen al cuerpo, ¿no? Ese objetivo de contribuir al interés común a través de nuestro esfuerzo diario y cotidiano en nuestras profesiones, ¿no? La verdad es que la oposición aporta algo muy singular, ¿no? Que es una comprensión integral del funcionamiento de la máquina económica que no es nada fácil tener desde la academia, desde la empresa, desde el ámbito de la política, ¿no? Realmente los técnicos comerciales y economistas del Estado, primero por su formación, por su modelo de acceso por mérito y capacidad, por el esfuerzo que tienen que hacer para superar la oposición y por el contenido de la oposición, tienen la posibilidad de concentrar en su cerebro todo el funcionamiento de la economía micro, macro, institucional, ¿no? Y eso es un enorme valor. Yo aprendí muchísimo durante el periodo de oposición. Pero luego sí que es cierto que poco a poco, a lo largo de mi vida profesional, además de la satisfacción de poder obtener el objetivo que he mencionado, lo que he visto es que los técnicos comerciales y economistas del Estado adquieren esa visión global y multidimensional, ¿no? Que les permite también dar el salto a otras iniciativas, ¿no? Que abre posibilidades de continuidad en ese esfuerzo y en esa aportación fuera de la administración y muy diversos ámbitos, no solo a título de profesión principal, como es mi caso en estos momentos como director de la Fundación Rafael del Pino, sino también en muchos otros ámbitos. Se abre ese espacio académico, ¿no? Muchos compañeros y compañeras terminan doctorándose, escriben, aportan al debate económico. Entonces, para mí, la verdad es que recomiendo absolutamente el estudio de esos centenares de temas y por supuesto, en la incorporación al cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado por todas las razones que he expuesto.